Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Toda la creación en español alrededor del mundo. Presenta y dirige Miguel Ángel de Rus. Muy buenas. En Sexto Continente hoy tenemos dos amores: historia y novela negra. Comenzamos con Sabiduría del Antiguo Egipto, de Raúl López López, el primer libro que leo en versión bilingüe jeroglífico español. Sí, como habéis oído, jeroglífico español. Un libro que nos acerca a perlas escritas hace entre 4.400 y 5.200 años, como: no te acerques a tus subordinados, nunca te los encuentres solo. No te fíes de tu hermano, como Gracián, pero miles de años antes. ¿Cuál era realmente el pensamiento del Antiguo Egipto? ¿En qué valores educaban a sus hijos? ¿Cuál era la posición de la mujer en la sociedad? ¿Qué cualidades debería tener un faraón? ¿Cómo ser premiado en la vida eterna? ¿Cómo se defendía las fronteras o se gestionaban las políticas interior y exterior del país? Este libro responde a estas y otras preguntas en las propias palabras de los egipcios, que son los que más sabían del tema, como es lógico, y nos da la oportunidad de aprender de esta cultura milenaria con respuesta a problemas sorprendentemente actuales. Sobre la gobernación, un consejo para los tiempos actuales. Es el experto quien debe hablar en el consejo. Entrevistamos hace unas 3 semanas a Borja Cardalús por la parte final del libro América Hispánica, la dedicada a cómo hubiera sido la conquista de lo que ahora es Hispanoamérica de haberla hecho ingleses, franceses, portugueses y holandeses. Como os acordáis, pues no quedaría nadie vivo. Como es una de las mejores obras publicadas este año, es una obra mágina de verdad, le volvemos a llamar para que nos hable de los avances en América que se produjeron en agricultura, ganadería, arquitectura, urbanismo, cultura, medicina, ciencia, educación y esas cosillas que acaban haciendo del mundo un lugar mejor. El encuentro entre España y América revolucionó el mundo, el comercio, los hábitos alimenticios y enriqueció la cultura de ambas partes del océano. Nos lo explica. Aprovechando que el escritor Javier Hernández Velázquez participa en la Feria Internacional del Libro de Culiacán, capital de Sinaloa, le llamamos para que nos cuente la experiencia. Es del 8 al 14 de diciembre. Es su primera edición y cuentan con 7 expositores internacionales y 29 nacionales, y además nos recomienda el libro Balas de Plata del escritor mexicano Elmer Mendoza, quien recibirá un homenaje en este certamen. Javier Velasco Liaga, director de Todo Literatura, ha participado en las 6ª jornadas madrileñas de novela histórica, donde moderó la mesa redonda en tiempos del emperador Carlos, La aventura comunera. Bueno, la aventura ya sabéis cómo acabó, un desastre. Estuvo con Lorenzo Silva y Olaya García. En estas jornadas participaron diversos autores de novela histórica y siguen celebrándose hasta el 15 de diciembre. Nos cuenta cosas interesantes. Un saludo de Miguel Ángel de Rus en nombre de todo el equipo de Sexto Continente. Abrir la mente. Despegamos. Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Y bueno, siempre empezamos con una entrevista, pero hoy, no sé, quería hacer una reflexión, quizá porque llevamos 382 programas, no lo sé. La verdad es que son unos 12 años en Radio Nacional de España haciendo Sexto Continente y pues el equipo de Sexto Continente queríamos dar las gracias a mucha gente que ha hecho posible que estemos aquí durante todo este tiempo, porque habitualmente no damos las gracias, siempre nos quejamos, sobre todo en redes sociales, que os voy a contar. Pues este programa no había sido posible sin directores tan valientes como Josefina Benítez, que fue la primera directora que tuve en Radio Exterior, Antonio Sigrich, Antonio Buitrago, que es el actual director de Radio Exterior y que fue culpable en gran medida de que estemos haciendo este programa. Está mal decirlo, pero son los 3 profesionales que más me han dado más libertad a la hora de hacer periodismo a lo largo de mi carrera profesional, que ya va teniendo unas décadas, con lo cual, pues hombre, en algún momento había que agradecerlo. También quería agradecer a Juan Carlos, que es el productor de este programa, es el que hace los vídeos que veis en redes sociales, que es un máquina, es un auténtico crack, y además es un tío simpático. A Alma, a Vera y a Juan Patricio Lombera, que en distintas épocas han coordinado los contenidos de este programa, y a cientos de técnicos de sonido con los que hemos trabajado, y estamos en el 205 con Daniel, pero han estado con nosotros Jesús Carrera, y siguen estando Rodrigo, Castilla, Miki, que se ha jubilado, por cierto. Yo creo que me ha dado por recordar a toda esta gente tan maravillosa, porque se nos jubila Miki. Y luego muchas gracias a quienes estáis ahí desde hace 382 programas y que de repente alguien en la Embajada Española que colabora en televisión y en radio te está escuchando. Alguien de una universidad de Estados Unidos.
alguien del sitio más raro del planeta, o vas a una feria del libro y te dice, yo te escucho en la radio. Muchas gracias a todos porque hacéis posible que hagamos un programa de radio. Ya sé que esto no es hablar de libros, pero hombre, ser agradecido de vez en cuando, pues tampoco está mal. Bueno, pues vamos a empezar con este libro que os decía al principio, Sabiduría del Antiguo Egipto, Antología del Pensamiento Egipcio, que ha hecho Raúl López López, que es la primera edición, os lo juro, que es la primera edición bilingüe de egipcio jeroglífico castellano o español que yo leo en mi vida. ¿Cómo estás, Raúl López? Un saludo. Hola, buenos días. Pues bien, encantado de estar aquí en Sexto Continente contigo, que para mí es un placer, Miguel Ángel. Tú sabes que esto de encontrarte página izquierda jeroglífico y en la derecha la traducción, esto hay más de un lector que va a flipar cuando lo vea hasta unos niveles impresionantes. Bien, esa era no era la finalidad que el lector flipara, pero sí que flipara con la estética y el poder que tiene la lengua egipcia, ¿no? Es decir, muchas veces cuando leemos un texto, pues el pasarlo a una lengua moderna nos lo hace inocuo, pierde esos detalles, esas digamos maravillas que solo pueden entenderse cuando se tiene delante el texto original, ¿no? Y entonces, gracias a la apuesta por la calidad y la excelencia de Almuzara y de Manuel Pimentel y la propuesta también de Luis Alberto de Cuenca, pues este libro, después de un montón de años, pues está en las librerías. Vamos a intentar, explicar algunos conceptos de forma corta y muy inteligible. El ser humano está compuesto más o menos por Ka, Ba, Maat o corazón. Yo no lo he leído, a mí el Ka y el Ba me parecen lo mismo y el Maat también. ¿Qué son cada cosa? A ver, en un minuto, ¿cómo lo explicamos? Es difícil de explicar, Miguel Ángel, un minuto eso, porque la verdad es que como son entidades espirituales, pues al final nos es difícil asirlas, ¿no? Pero esencialmente una persona egipcia se divide en 4 partes, que son el Ka, el Ba, la sombra y el nombre. Es decir, serían las 4 partes que, digamos, componen un individuo. El Ka es como una especie de sustituto del cuerpo, con el que nos crean, es decir, nos crean con tu cuerpo, Miguel Ángel, y un cuerpo de Miguel Ángel igual, para por si necesitas alguna sustitución, es decir, como una especie de, no sé cómo decirte, es razonable. Como de cuerpo, exactamente, es razonable. Sustituto. En las tumbas había lo hemos entendido. O sea, es muy razonable el planteamiento y además tremendamente comprensible. Estamos de acuerdo. Venga, vamos al Ba. El Ba es como... el Ka se representa con 2 brazos alzados. El Ba es una entidad más espiritual, más similar a lo que podríamos llamar nosotros alma, inmaterial, que digamos sería como la personalidad del individuo. Y entonces esa personalidad pues se representa como un pajarito con cabeza humana, que cuando morimos se expulsa por la boca y es la única entidad que puede estar en el mundo de los vivos y en el mundo de los muertos. Eso del pajarito que sale por la boca, a poco que veáis la iconografía religiosa de los últimos siglos, veréis que existe. O sea, esto no es ninguna tontería que se inventan los egipcios, esto se mantiene. No. Esto se mantiene. Sí, claro. Exactamente, es decir, es como decía Wittgenstein, es decir, todo depende del lugar donde pongas la interrogación, es decir, si la pones en el año 0, pues te salen unas cosas, pero si la pones en el año 3000 antes de Cristo, pues ves una evolución mayor, ¿no? Es decir, donde pones la interrogación, donde buscas el origen, es lo esencial. Bueno, antes del Maat o corazón, te quería preguntar por la sombra, y quiero dejar el Maat o corazón por algo para el final, la sombra. Sí. La sombra es uno de los elementos que conforman, como os decía, la persona egipcia, y es como se representa negra, es decir, una silueta negra que está al lado del cuerpo, y es difícil de interpretar, pero es más o menos como la intercesión entre el sol, que es el dios, el astro más importante, y el cuerpo, es decir, el hecho de que tú existas y de que exista el sol produce una sombra, ¿no? Es complejo. No, pero... puede ser también la proyección de ti, de tus obras, de todo lo que eres, gracias al sol, y que hace que se alargue esa sombra tuya. ¿Se puede entender también así? Bueno, podría ser así, pero lo que sí es verdad, Miguel Ángel, es lo que acabas de decir para ellos era muy importante, la idea de trascender. Es decir, que tus obras, tus hechos, tu comportamiento, eso se ve muy bien en los libros de sabiduría, en los textos de literatura sapiencial,
que instan al lector a que deje obras, incluso comportamientos, que le recuerden en el futuro. Una de las cosas que más nos llama la atención en el Antiguo Egipto, que nos subyuga a todo Occidente, es decir, quizá una de las características del mundo occidental sea esa pasión por Oriente y sobre todo por Egipto, ¿no? Sería esa idea de perpetuar, de quedarse, digamos, de superar al tiempo. Y en esa superación del tiempo es muy importante el mato corazón, porque es el que te va a permitir, o sea, de hecho, vamos a decirlo aquí a la gente, a esos señores que vemos enterrados les habían sacado las vísceras, pero no el corazón. No, el corazón no, que se se representa con una vasija y se llama Ib. Es digamos, como si fuese la memoria de un ordenador donde se guardan todos los hechos del individuo, todos los comportamientos, toda la ética, y en el juicio que se celebrará ante Osiris para acceder a la vida eterna, se te pesará ese corazón con respecto a la pluma de la diosa Maat, que es la diosa del orden universal y la justicia. No es la diosa de la verdad, es más complejo que eso. Imagina que el universo está regido por unas leyes, pues desde el paso de los días, las estaciones, la ética de los individuos. Eso es Maat. Entonces, si tú vives de acuerdo a Maat, pasas a la vida eterna. Y si no vives de acuerdo a Maat, sufres la segunda muerte, que es desaparecer. Vale, pues ahí es donde voy yo. Te quería preguntar, Raúl López, en tu libro Sabiduría del Antiguo Egipto nos cuentas cómo es ese paso que tu corazón podía testificar en contra de su difunto poseedor en el juicio de Osiris. Sí. ¿Vienes a decir algo así como que el cristianismo ha plagiado el juicio final y a San Pedro con ese Osiris de los egipcios? No. Explícate. No he dicho eso, pero sí que no lo dicen los egipcios, porque al final lo que he intentado con el libro es que sean los egipcios los que hablen. Hemos leído muchos libros sobre el Antiguo Egipto, pero lo interesante es que sean ellos los que nos digan las cosas. ¿Pero existe el paralelismo? Exactamente. Existe el paralelismo de un rey que muere y resucita, que garantiza la vida eterna a las personas. Sobre todo, Osiris es un dios que existe desde el principio, pero en el reino antiguo existe sobre todo una mayor pujanza de la religión de carácter solar, del dios Ra. Pero en el primer periodo intermedio, que es un periodo después, pues se extiende la vida después de la muerte a todo el mundo gracias al dios Osiris, ¿no? Y claro, Osiris ocurre ciertamente como en el cristianismo y como en las religiones mistéricas griegas, es decir, que da la posibilidad de vivir eternamente a todo el mundo y a todo el mundo iguala. Es decir, no hay clases sociales en la vida después de la muerte, y eso es muy interesante, sin ninguna duda. Y es un precedente importantísimo para entender realmente la evolución de las religiones en el mundo. Raúl, una de las preguntas que quería hacerte, por ejemplo, hay muchos textos que van de padre a hijo varón, en el que se le dan una serie de enseñanzas para la vida, que suelen ser algo así como: compórtate rectamente, cásate con una mujer, ten hijos, sobre todo un hijo, pero ten hijos, asegúrate de tener unas tierras que sean anegadas por el río para mantenerte, para no pasar penurias. Hambre, claro. Y por último, asegúrate unos aposentos para la vida eterna. Si esto no es lo que nos han enseñado en los años 60-70 tus padres, a ti y a mí, yo me afeito ahora mismo las patillas. Bueno, yo en los años 60 no estaba, pero... Por poco. Por poco. Sí, pero es verdad que, es decir, poco ha cambiado en ese aspecto. Tenemos que darnos cuenta que los egipcios, al final, aunque viven muchos años antes que nosotros, son igual de inteligentes que nosotros, son Homo sapiens sapiens, y viven en una sociedad que esencialmente tiene los mismos problemas que nosotros, bueno, salvo que no quedarse sin wifi, que ellos no tenían ese problema. Pero todo lo demás era igual. Y entonces trascender, o sea, pasar los conocimientos a tu hijo, que perpetuase la civilización, que fuese un hijo correcto, adecuado, y también que garantizase un éxito de ese niño en la vida, en su vida, son las finalidades de la enseñanza, porque todas las enseñanzas están escritas para un hijo. Ese hijo puede ser un visir político, sí, o puede ser un faraón. Puede ser un hijo físico o un hijo espiritual. Claro, exactamente. Pero en realidad es transmitir el conocimiento y que se perpetúe a lo largo de la historia, en este caso de Egipto. Claro, dice, protege tus fronteras. Bueno, todo esto lo dibujan con pajaritos,
con águilas, con buitres, con signos raros. Hay alguno que parecen penes, no sé si serán o no. Sí, lo son. Son penes, ¿no? Bien. Sí. Dicen cosas como protege tus fronteras, afirma tus fortalezas, el ejército es beneficioso para su señor, construir monumentos para el Dios hace perdurar el nombre de quien lo realiza. No el nombre del Dios, sino el nombre de quien lo realiza. Ojo, es importante claro. el matiz. Un hombre ha de hacer lo que es beneficioso para su va. Van dando, haz que prosperen las liberaciones, incrementa las provisiones. Es como alguien que había tenido por primera vez, o casi por primera vez, y lo quería dejarlo por escrito, el concepto de lo que era la sociedad. O sea, las necesidades del común, no del individuo, solo. Claro, es que Egipto es el primer estado organizado que existe en la historia de la humanidad. Contemporáneos existen ciudades-estado, es decir, una ciudad que tiene un rey, un ejército, unas leyes, pero Egipto vertebra un gran territorio con muchas ciudades bajo un solo poder. Entonces las reflexiones sobre el estado, desde aprovisionar para momentos de escasez, proteger las fronteras, aspectos sociales y económicos están plasmados ahí en los libros de sabiduría que estaban hechos para un faraón, claro, porque el que estaba hecho para un hombre normal o para un visir ese no iba a necesitar proteger las fronteras de Egipto. Claro. Pero sin ninguna duda habla de, pues eso, del control de las migraciones, de cuánta gente cobraba impuestos, o se pagaba impuestos, perdón. Eso es importante. ¿Había que controlar las migraciones? Sí. Ahora mismo les llamarían fascistas, ¿no? Pregunto. No, pregunto, claro. No sé. Pero no, yo te respondo evidentemente como historiador. Yo creo que algunas veces los gobiernos deberían de tener, no digo ya un historiador, sino a alguien que haya aprobado con buena nota segundo bachillerato de historia, para entender que las migraciones son una pulsión de histórica que es incontrolable. Es decir, eso nos lo enseñas desde las migraciones por ejemplo, de los asirios cuando bajan en Mesopotamia, cuando descienden, el retorno de los heráclidas en el mundo griego, es decir, la presión o los bárbaros más cercanos para nosotros es imposible de controlar, porque la gente cuando vive en una circunstancia negativa o mala y hay otra persona, otro territorio, civilización, pueblo, cultura, lo que quieras, que vive una situación mejor, quiere entrar dentro de ella, y es el ciclo de la civilización. El ciclo natural, por otra parte, sí. Sí, por otra parte. Intentar hacerlo de otra manera o entenderlo de otra manera es irreal. Solo hay que mirar hacia atrás y ver cómo la historia ha funcionado durante todos estos ciclos. Bueno, pues a mí me parece muy interesante porque estoy leyendo, por ejemplo, ¿cuándo nuestras mujeres mandaron las tropas? ¿Cuándo se han salvaguardado rebeldes en la residencia? ¿Cuándo se ha abierto el agua y destruido los canales? Jebeb os ha engañado a los ciudadanos con lo suyo. No han sobrevenido problemas a mi alrededor desde mi alumbramiento y no se han igualado mis hazañas como hombre valiente. O sea, lo que este señor dice es que antes podía haber mujeres que mandaban las tropas, pero que ha llegado él y que esto lo solucione y que ya no mandan más mujeres las tropas. Sí, bueno, en ese caso, este pasaje que has leído, Miguel Ángel, hay que contextualizarlo, es de Amenemhat. Amenemhat es un faraón que es asesinado y por su propio, digamos, su propia defensa entra dentro de sus aposentos y lo mata cuando su hijo está fuera. Y entonces es muy curioso y además es literariamente muy hermoso porque escribe esta sabiduría después de muerto, entre comillas. Es decir, es el hijo realmente el que manda a encargar esta sabiduría cuando su padre ha muerto. O sea, como las coplas a la muerte de su padre de Manrique, más o menos. Exactamente. Y entonces esto que acabas de decir, hago un pequeño impasse porque para mí es muy importante, sobre todo en un programa como el tuyo. Es una de las cosas que queríamos hacer con el libro es poner en valor, digamos, la belleza literaria del Antiguo Egipto. Es decir, muchas veces se piensa que la Ilíada y la Odisea o los cantos homéricos son los primeros ejemplos de literatura, pero es erróneo. Es mucho antes cuando tenemos ejemplos de literatura y de pensamiento. No diría de filosofía, porque filosofía es en sí un término griego, pero sí mucho antes, y son realmente hermosos. Y la traducción, o por lo menos eso hemos procurado, que salvaguarde esa belleza, ¿no? Esa belleza del texto. Y lo que te contaba sobre Amenemhat es que como muere, pues entonces él se pregunta por qué le han matado, ¿no? Y dice, ¿cómo va a pensar de que me iban a matar si nunca... Pone ejemplos de cosas que nunca han pasado, que esas son las que has leído, las que has leído ahora. Pues la verdad es que me ha parecido tremendamente interesante y ahora pues ya en 20 segundos cada respuesta, que sé que te gusta hablar,
¿No da la sensación de que muchos textos lo que pretendían es que la gente estuviera tranquilita, fuera buena, no se moviera, no sea que al emperador de la época se le cayera la silla? Por supuesto. No hay ningún texto inocuo. Es decir, todos los textos que se han compuesto en la historia de la humanidad, evidentemente estos 5 y todos los posteriores, tienen una intención. Es decir, en este caso, muchos de ellos mantener y convencer a la gente de que tiene que someterse a un poder. El poder de su superior, que puede ser su jefe en la obra, el faraón o el dios, pero someterse a un poder. Dicen, no mates. Ya. Exactamente, sí. Es cuando vas a castigar, en las recomendaciones siempre se dice que no se mate a la persona, sobre todo personas que están que han cantado contigo, que han sido educados contigo. Solo hay un ejemplo en el que hay que matar, que es al rebelde, y eso está dentro de la pregunta que me has hecho anteriormente, ¿no? Es decir, al rebelde, al que va en contra del sistema, ese sí que hay que aniquilarlo. Vale, ¿cuál era la posición de la mujer en esta sociedad? Porque a la mujer se la cita poco. Bien, la mujer en el Antiguo Egipto, legalmente una mujer tiene es igual, tiene los mismos derechos y obligaciones que un hombre. Lo que pasa es que no se alcanzó la igualdad social real. A pesar de ello, hubo 5 mujeres que gobernaron en Egipto. Las mujeres podían casarse, divorciarse, poder tener patrimonio, es decir, que tienen muchas más libertades que en las sociedades contemporáneas. Pero es verdad que en los textos originales, como podéis ver en el libro, se aprecia que hay cierto, pues bueno, no machismo, pero sí como algo parecido al mundo griego, que decían que la mujer era un calónquico, un mal hermoso, ¿no? Bueno, pero vamos, que tenían derechos, que es importante, ¿no? Sí. Oye, sí. Una cosa hay de escenografía de las películas. ¿Las egipcias y los egipcios iban a bañar al Nilo en pelotas o con bikinis reducidísimos, o eso es un invento de Hollywood? Pues no lo sé, yo creo que a las películas no les podemos exigir lo mismo que a los libros, pero sí es verdad que la vestimenta egipcia de las mujeres, por ejemplo, no cubre los pechos hasta el Reino Nuevo, y Egipto tiene el primer arte erótico de la historia de la humanidad, en el que, bueno, pues ahí está el papiro erótico de Turín, o los objetos eróticos que tenemos aquí en el Museo de León, que nos muestran esa idea de que el placer carnal no es un pecado, sino una actividad propia del ser humano, vinculada al placer y a la reproducción. Bueno, ya para acabar, sobre sabiduría del Antiguo Egipto, el libro de Raúl López López, a mí lo que se me ocurre es que hay textos, algunos de estos que son 5.200 años anteriores a nosotros. Claro, ahora cuando la gente dice que Internet o el Wi-Fi o el Bluetooth son unos inventos grandísimos, yo, sobre todo esto me pasa con mis hijos, les intento explicar que al primer señor que se le ocurrió coger una tabla de arcilla, un punzón y un martillito, o con lo que fuera, y empezar a dibujar cositas, o a escribir ya con algo parecido a las letras, esto es 100.000 veces más complejo llegar a la conclusión de lo que sale de tu boca puede quedar para siempre en un sitio. Sí, el cambio, uno de los cambios más importantes, bueno, yo creo, desde mi punto de vista, en cierta manera, el más importante, es el descubrimiento de la escritura, porque el descubrimiento de la escritura posibilita avanzar, no navegar en círculos, es decir, tú le puedes enseñar a tu hijo unas cosas y yo al mío otras, pero el día que no estemos, nuestro hijo enseñará a su hijo las mismas que las nuestras. Sí. Sin embargo, escribir posibilita no estar con alguien sin compartir el espacio y el tiempo. Es decir, podemos leer a Platón, podemos leer la sabiduría de Amenemhat o Ptahotep, y se escribieron hace miles de años y estamos aprendiendo de ellos. Es decir, estamos construyendo sobre lo que otros hicieron, ¿no? Considerar que somos los únicos que hemos inventado algo, que nunca se ha vivido una situación similar. Esto es, pues bueno, una forma de ignorancia, ¿no? Tenemos que tener perspectiva y saber que somos unos más dentro de todas las épocas que han existido en la historia de la humanidad, con sus diferencias y sus características. Bueno, y ahora ya una pregunta que no es estrictamente sobre sabiduría del Antiguo Egipto, Raúl, es sobre lo que es la vida. Ellos decían, está en una de estas estelas, uno de estos textos, en un jeroglífico: no digas que la voluntad es débil y no te rindas, y actúa también cuando estés extenuado. 100 años son un rayo del cielo, el tránsito es el monumento. ¿Qué es lo que hemos aprendido o podemos haber aprendido, o a lo mejor estamos en el error, sobre lo que es la vida de los egipcios? No sobre lo que es la vida de los egipcios, sino sobre lo que los egipcios llegaron a qué conclusiones sobre lo que es la vida y la no vida. Llegaron. Ya, yo creo que muchas veces, debido a los monumentos que dejaron para la eternidad, tenemos la sensación de que los egipcios vivían para la muerte.
cuando en realidad lo que querían era otra vida porque les gustaba esta, ¿no? Hay dos formas de creer en la vida después de la muerte. Una sería simplificando que esto ha sido un valle de lágrimas y dame una cosa después que sea totalmente aséptica, o esto me ha gustado, dame otra de lo mismo, que sería en el caso de los egipcios, ¿no? Uh-huh. Los egipcios vivieron, entre comillas, para la vida, aunque evidentemente en ese deseo de la vida tenían que construir esas tumbas para seguir viviendo. Bueno, oye, ahora se me ocurre otra pregunta. Había dicho que era la última. ¿Qué significan no te preocupes. ¿Qué significan los penes en los jeroglíficos? Bueno, Bej es un sonido. Un sonido también puede significar pene, pero es una de los 800 y pico signos que existen en egipcio medio. Pues hay muchos que son partes del cuerpo humano y uno de ellos es ese que estás viendo por ahí. Sí, como se puede ver, no te he preguntado por una pierna o por un brazo. Raúl López, autor de Sabiduría del Antiguo Egipto, un libro muy, muy nutritivo. Muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo. Muchas gracias, ha sido un placer enorme. Gracias, Miguel Ángel. Hace unas semanas hablábamos con Borja Cardeluz de un libro que se nos ha quedado el tiempo corto, América Hispánica, un libro tremendamente interesante, no solamente sobre lo que dejó España en América, también sobre lo que trajo y sobre lo que fueron otras conquistas. Bueno, el currículum de Borja Cardeluz y Muñoz Seca es amplísimo. Por ejemplo, algunos le conoceréis por una serie que hizo en Televisión Española con el entonces Príncipe de España, pero tiene una obra literaria tremendamente interesante y hemos pensado que hacía falta hablar más de este libro, América Hispánica. Borja Cardeluz, un saludo. Sí, ¿qué tal? Sí, hola. Bueno, empieza el libro. Un hombre camina con su caballería por tierras de Granada, el reino recién conquistado a los moros. En la cercana Santa Fe ha dejado morir sus sueños. Cuando estaba a punto de tocar la gloria, todo se ha venido abajo y ahora vuelve a ser alguien abatido, condenado al anonimato, que marcha cavilando sobre lo que ha pasado. Y según empezamos así, vamos llegando a que España en muy poquito tiempo descubre América y hace un cambio en el planeta como yo creo que ninguna otra conquista, vamos a llamarlo así, ha hecho, porque claro, tú estás hablando en tu libro de toda la parte, digamos, práctica de la cultura material, los cambios en agricultura, ganadería, fiestas, urbanismo, arquitectura, música, idioma, costumbres, cultura. ¿Se puede decir que ha sido la conquista que más ha hecho cambiar el planeta? Pues sí, desde luego en el planeta, en la humanidad, hay un antes y un después con la aventura española. Cambió completamente el panorama de un planeta que era mucho más reducido entonces, porque no se conocía América, tampoco se conocía Australia, y todo eso está impulsado por España, y luego el primer momento es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, que cree que no conocía a América, no creía que había llegado a las Indias, cuando en realidad entre las Indias y España se había interpuesto todo un continente como es América. Pero realmente el descubrimiento de América cambió completamente el panorama, la situación, el estado del planeta y de la humanidad. Bueno, muchas veces, sobre todo cuando llega un 12 de octubre, leemos y escuchamos que no hay nada de lo que alegrarse, que aquello era la Arcadia, que era maravilloso, y tú pues empiezas diciéndonos que las técnicas agrícolas en América eran rudimentarias, no existía la tracción animal, ni existía la rueda, o sea, digamos que estaban prácticamente en la prehistoria, y España les lleva, por ejemplo, la caña de azúcar, el plátano, los cereales, la vid, el olivo, las legumbres, las hortalizas, en un camino de ida y vuelta, porque España lleva productos y hay otros que vienen para aquí. Pues efectivamente, eran culturas realmente atrasadas con respecto a Europa. Así es, no conocían la rueda, ni conocían la escritura, ni conocían muchas otras cosas, y de luego en agricultura estaban muy retrasados en relación a las técnicas agrícolas que llevó España, y eso pudo dar de comer a muchísima más gente de la que había allí, que estaba muy mal alimentado. Se dice que, por ejemplo, los sacrificios que hacían los aztecas humanos era precisamente por su falta de proteína cárnica y necesitaban de alguna manera cubrirla, ¿no? Pero la transformación que se hizo en materia agrícola y alimentaria en el mundo fue mayúscula. Por una parte, toda la panoplia de cultivos que llevó España a América, y por otra parte, lo que trajo España de América, sobre todo dos productos como fueron el maíz y la patata, que cambiaron también la alimentación en Europa, o que Europa en muchas ocasiones, cuando había sequías, carestías de alimentos, se moría de hambre, hasta que llegó la patata y el maíz, que eran de ciclo corto,
y por consiguiente menos sujetos a las heladas, a las sequías y a las inundaciones. En definitiva, se transformó completamente el panorama de la alimentación en el mundo. Pero en América, por ejemplo, la mayoría de los cereales no eran conocidos cuando llegó a España. Sí, no, efectivamente, la mayoría de los cereales no eran conocidos. Era conocido el maíz, la patata, la calabaza, pero ni el trigo, ni la avena, ni el centeno, ni ninguno de estos cereales que transformaron, como digo, la alimentación y que permitieron pues que irrumpiera unos alimentos nuevos como eran los europeos, que desde luego beneficiaron muchísimo a la población. La prueba es que cuando se marcha a España, a pesar de todo lo que ha dicho la leyenda negra, con los crímenes, genocidio y demás, cuando se marcha a España hay más indios que cuando llegó, hay 3 millones de indios más que cuando llegó. Y además, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, porque claro, al final estos detalles, estas cosas que parecen no demasiado importantes, son las que cambian la vida de la gente. España le lleva cosas que no conocían, como la calabaza, pepinos, sandías, melones, limones, toronjas, limas, manzanas, peras, membrillos, melocotoneros, alberchigos, paraguayos, cerezas, guindas, granadas, higos, fresas. ¿Qué comía esta gente? Bueno, fundamentalmente comían los que conocían la agricultura, que no eran todos, comían sobre todo maíz, patata o papa, calabazas y 4 productos más, y luego pues productos espontáneos del campo, ¿no? Pero la verdad estaban mal alimentados. Y hay otra cosa que no comían, y era carne. No había ganadería, y eso fue una de las grandes aportaciones de España a América, el ganado, la carne, ¿no? Uh-huh. La carne prosperó muchísimo desde los Estados Unidos hasta la Patagonia, y la ganadería es uno de los sellos de identidad de América del Norte y de América del Sur. Todo esto lo llevó España, junto con el manejo ganadero, claro, que fue muy importante, con el caballo. Ya, claro, yo estaba leyendo tu libro, América Hispana, claro, estabas viendo, no tenían ni animales de carga, ni animales de trabajo, ni animales que dieran leche, no podían comer carne. España les lleva a los animales y además les enseña cómo tratarlos. Y esto sí que es una verdadera revolución, ¿no? Una revolución absoluta, ¿no? La mayor parte de la ganadería se llevó de las marismas de Guadalquivir, que eran cercanas al puerto de Sevilla, de donde salían todos los embarques hacia América, y efectivamente no solamente llevó el ganado, sino la manera de manejarlo. Y no solamente fueron reses, ovejas, fueron burros, fueron mulas, fueron gallinas. La gallina, por ejemplo, con lo modesta que pueda parecer, revolucionó completamente la alimentación del indio. O sea, un animal que daba todos los días, cada día, un huevo, pues era una cosa absolutamente revolucionaria entonces, y mejoró muchísimo la alimentación de la gente, sobre todo de las clases populares. Uh-huh. Y también el cerdo fue otro de los animales que revolucionaron la alimentación. Realmente la ganadería y los cereales y los cítricos fueron las grandes aportaciones alimenticias que España llevó a América y que todavía agradecen, por supuesto. Bueno, y yo leyendo América Hispánica, muchos de estos temas los sabíamos, pero claro, descubres que el sentido festivo hispano lo descubren ellos en el siglo XV-XVI. Pues sí, esto es otra de las grandes aportaciones de España, porque España, con sus gentes que se cruzaron con los de allí, con la gente autóctona, y gentes que eran además sumamente festivas, porque las primeras oleadas de colonizadores, de pobladores, procedían de las marismas de Guadalquivir, del entorno de esos pueblos, del entorno de Triángulo, Sevilla, Cádiz, Huelva, gentes muy festivas, que llevan en sus genes, al cruzarse, pues toda esa carga festiva, carga costumbrista, de carácter, de filosofía de vida, animosa, de vivir el presente, de disfrutar de la vida, todo eso se lleva allí, y todo eso transforma también la personalidad de América, de tal manera que en ambos lados del Atlántico puede apreciarse una especie de cultura vital, de filosofía de vida muy parecida, y uno se encuentra a gusto allí en las poblaciones de Lima, de Buenos Aires o de Bogotá o de México, igual que los americanos se encuentran muy a gusto en España, porque efectivamente compartimos los mismos genes que se llevaron, con toda la carga cultural uh-huh. y biológica que se llevaba, ¿no? Un apartado tremendamente interesante de América Hispana es el de urbanismo, arquitectura y arte. España lleva la ciudad rectangular.
Y claro, hay quien dice, bueno, pero ¿había algún ejemplo en el que sí que había en alguna ciudad prehispánica el trazado, bueno, pues en calles rectas, paralelas, con plazas cuadradas? España venía de la dominación árabe, donde las calles eran, pues según se iban construyendo, igual que en las localidades donde había predominio judío. Pero España se había modernizado y adopta, digamos que la nueva planta. ¿Había algún antecedente en América de verdad serio de este tipo de ciudad o es algo que lleva España? Había muy pocos antecedentes, había muy pocos. La arquitectura era muy esencial, muy primaria, y puede haberlo algo en la Ciudad de México, Tenochtitlán, donde eran las calles rectas, pero en general, quitando algunas escasísimas excepciones, toda la planta rectangular, que es la planta que se observa en todas las ciudades de América, pero desde los Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego, esa planta rectangular, esas manzanas cortadas en cuadrado, que se llaman cuadras allí, precisamente porque son cuadradas, y aquí se llaman manzanas, pues efectivamente viene de España, que arranca de la arquitectura romana, que era muy rectilínea, que va pasando sucesivamente los siglos en España y que se lleva allí a América en las ordenanzas de Felipe II. Y esto es una de las grandes señas de identidad de América, la planta cuadrada, la planta rectangular de sus ciudades, que encontramos absolutamente en todas, y que define, igual que define también la enorme cantidad de templos que construyó España, que es otra de las grandes señas de identidad de la América hispana, que cada ciudad, cada pueblo tiene 2, 3, 4 iglesias con sus campanarios, y realmente está absolutamente extendida ese modelo arquitectónico religioso en América hispana. Pero hispana no solo lleva templos, también lleva el villancico o lleva la rumba, y al final se acaba produciendo una ida y vuelta que enriqueció muchísimo tanto a América como a España. Pues efectivamente lo que se creó con todos esos aportes, unos materiales, otros inmateriales, unos materiales como la agricultura, la ganadería, otros inmateriales como las costumbres, la lengua, la religión, el carácter, la manera de ser, se construye una civilización, una nueva civilización basada en la sangre común, en la sangre intercambiada, que es la civilización hispánica, ¿no? Y esto es algo que no va a morir nunca. Pueden morir las otras cosas, pueden morir, incluso la lengua puede acabarse por lenguas atunas, pero realmente lo que está incrustado en los genes, que es el carácter hispano, eso no puede morir nunca. Eso se va trasladando de generación en generación a través de los genes, y eso es el que hace que haya no solo una cultura, una verdadera civilización de 600 millones de personas, que es la civilización hispana. Borja, una de las cosas que más me ha llamado la atención del libro es cuando dices que los españoles, más que castellano, lo que hablaban era andaluz, y los indios su idioma, pero que una vez que se van mezclando sale el actual español, sale no tanto quizá del castellano como del andaluz, porque eran mayoría los que poblaban. Pues sí, efectivamente, en las primeras oleadas, como he dicho antes, durante los primeros 50 años, desde el descubrimiento de América, eran andaluces, y andaluces de esa región específica, ¿no? Y entonces todo eso ha quedado en los acentos, ¿no? Luego, los respectivos, digamos, tierras, los respectivos modos de hablar de cada zona americana ha influido sobre ese habla castellana. Pero como digo, en efecto, el habla andaluza ha dejado muchísimas cosas, no solamente palabras, que también las ha dejado en el idioma castellano, sino el modo de hablar está muy influido por el habla andaluza de los primeros pobladores. Claro, entonces, Borja Cardaluz, yo quería hacerte una pregunta. A lo mejor esto suena un poco político, pero en la Constitución española se habla del idioma como castellano o español. Yo siempre he tenido la sensación de que el castellano puede existir hasta que se llega a América y empieza el mestizaje, pero luego la influencia del español que se habla en América es tan grande y es tan sumamente masiva su población que ahora mismo hablar de castellano a mí me parece una cosa de siglos pasados. Ahora mismo yo creo que lo que existe es el español. No sé si estoy muy errado. No, sí, es verdad. El castellano era el idioma de Castilla y de parte de Aragón también, pero realmente cuando se va a América pues sufre diversos cambios. Todavía quedan vocablos arcaicos, como por ejemplo truje, vide, asina, como en vez de así, truje en vez de traje, y quedan muchos vocablos arcaicos.
castellano primitivos, pero realmente yo creo que es más correcto hablar del español, efectivamente, porque el español fue lo que unificó no solamente en la península ibérica, sino también en todas las hablas de América a un idioma común, que es la manera de entenderse y la manera de realmente de crear una civilización nueva, distinta, híbrida, mestiza, como es la civilización hispana. Sí, a mí me da la impresión cuando la gente habla de castellano que son justamente gente que no quiere la unidad de España y que dice, no, el castellano es lo vuestro, lo nuestro es distinto. Y dices, pero si es que lo vuestro ha venido de América, no solo de América, sino de todos los lenguajes de otros países que han incorporado innovaciones técnicas, tecnológicas. Un castellano del siglo XV nos oye y seguramente no entendería nada. Pues sí, efectivamente, entendería poco, y hay que hablar en agricultura y ganadería, a lo mejor entendería. Sí, ahí sí, porque el diccionario de la Real Academia Española es un diccionario agrícola, es un diccionario casi medieval, y todavía quedan muchísimas palabras que aquí ya se han evaporado, ¿no? Que han sido sustituidas por vocablos extranjeros, ¿no? También, sobre todo anglosajones, ¿no? Y realmente la influencia del idioma inglés está siendo muy influyente en América y también en España, ¿no? Y, por ejemplo, mientras otros países como Francia defiende su idioma y no se les ocurre decir online, sino que dicen en línea, y otras muchísimas cosas, ¿no? Pues realmente tanto en España como en América se defiende poco el idioma español y nos estamos dejando avasallar e influir y pues por otro lenguaje quizá más adecuado a los tiempos modernos, pero así como Francia sabe adaptar y sabe conservar todo su vocablo, pues España hace poco por su defensa, aquí y allí. Y la verdad es que, sobre todo en América y en muchas zonas, está surgiendo una especie de idioma raro que se llama Spanglish, entre el español y el inglés, que es realmente una cosa novedosa y, la verdad, muy feo de oír. Pues Borja Cardelús, justamente para la última pregunta, que es la más compleja de todo, con mucha diferencia, tenemos 30 segundos. A mí me parece que el idioma es la principal herramienta que tenemos los seres humanos para el ocio y para el negocio. Que tener una herramienta conjunta en una parte del océano y otra es esencial. ¿Qué se puede hacer en serio y en breve para conseguir que no haya 18 españoles distintos o 20 españoles distintos y que pueda ser una herramienta verdaderamente eficaz? Pues desde luego hay reales academias de la lengua, tanto en España como en los países hispanoamericanos, que trabajen conjuntamente, que lo defiendan conjuntamente y sobre todo que estén protegidos y amparados por unas clases políticas que normalmente estos temas pues les importan poco, pero son importantísimos, ¿no? Porque realmente la raíz de los países es desde luego el idioma. Ya, yo te lo voy a decir muy brevemente porque no quisiera alargarme. ¿Tú has visto los miles de youtubers mexicanos, sobre todo argentinos y de otros países que hablan un español que dices, esto no es español, y que consiguen que les escuchen millones de muchachos jóvenes? Claro, ese es el problema, porque estas jergas, pues son nuevas jergas, se transmiten con mucha facilidad en las redes sociales de hoy. Y esto es un problema, pero tiene que estar muy protegido desde arriba. Por ejemplo, yo sé que en México protegen la lengua española más que en España, incluso, ¿no? Por ejemplo, allí no existe la palabra stop para el tránsito, sino alto, ¿no? Y así muchas otras cosas. Pero es decididamente importante un impulso eficiente, eficaz de las autoridades, una decisiva intervención de las clases políticas para defender el idioma. Si no, el idioma se irá, digamos, dibujando con el tiempo, con la influencia de otros vocablos y sobre todo con las redes sociales actualmente, que no hacen otra cosa sino que adulterarlo, claro. Pues Borja Cardelús, autor de América Hispánica, una de las mejores obras que hemos leído este año, está en el top 10, he utilizado la palabra top, perdón, está entre los 10 mejores. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por tanta sabiduría, y a ver si sirve para algo. Borja, un abrazo. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Y al principio del programa os decíamos que hablaríamos con Javier Hernández Velázquez, a quien conocéis porque no hace mucho hablamos de su nueva novela, A Casa, entre ciencia ficción y negra, que va a estar en la Feria del Libro de Culiacán, en Sinaloa, y hemos pensado que nos lo cuente. Javier Hernández Velázquez, un saludo. ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Cuéntanos en Culiacán qué es lo que os vais a encontrar.
Pues mira, sorpresa, sobre todo muy entusiasmado por esta experiencia, ¿no? Y sobre todo porque oye, se hayan acordado de mí y hayan pensado en mí en esta Feria Internacional del Libro, ¿no? Que prácticamente va a ser una continuación de la FIL en Guadalajara. Uh-huh. Y bueno, lo que está claro es que las políticas culturales funcionan. Allí en Culiacán, estado de Sinaloa, han empezado a creer en esa conexión entre la docencia, la escritura y la lectura, y bueno, la verdad que muy contento. Va a ser una experiencia, yo creo que habrá que vivir casi segundo a segundo. Hay 7 expositores internacionales, 29 nacionales, y se homenajea a Elmer Mendoza, ¿no? Sí, bueno, Elmer Mendoza yo creo que es un referente en las últimas décadas de lo que se escribe allí, sobre todo por ese lenguaje norteño que le da a su literatura, y bueno, no hay que olvidar que autores como Reverte y como Don Winslow han acudido a él siempre para sentarse, uh-huh, para conocer lo que es esa situación fronteriza entre México y Estados Unidos, sobre todo porque en Sinaloa está el Cártel del Pacífico y hay una conexión, desde luego. Aburrirse no se aburren allí. Oye, al principio del programa yo decía que nos ibas a recomendar un libro, Balas de Plata, me equivocaba, es Efecto Tequila. Cuéntanos por qué es bueno, interesante leer Efecto Tequila de Elmer Mendoza. Yo llegué a Elmer Mendoza con Efecto Tequila. Fue una recomendación del comisario de la Semana de Japón. Fue una novela que fue finalista del premio Hammett. Una novela muy dinámica, dividida, creo recordar, en 13 capítulos, ¿no? Y sobre todo que nos ponían de manifiesto las realidades del mundo en el cual la política, la corrupción y el dinero está en medio, ¿no? Siempre, ¿no? Ese lucro personal y esa compra de voluntades por parte del pueblo, pues están en México, están en Estados Unidos y están en España, ¿no? Luego quizás la gente conoce mucho más a Elmer Mendoza por la serie del zurdo Mendieta, ¿no? Pero quien no se haya acercado todavía a Elmer Mendoza, yo le recomendaría que empezara por Efecto Tequila. Pues Javier Hernández Velázquez, muchas gracias y a pasarlo muy bien en Culiacán. Y recuerda, la comida picante se pasa con aguas frescas. Y vamos a acabar Sexto Continente con nada menos que el director de Todo Literatura, Javier Velasco Oliaga. Javier, un saludo. Un saludo, mi Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues yo quería preguntarte estas jornadas madrileñas de novela histórica en las que has estado, por un lado, ¿qué son? Y por otro, que me hables de la aventura comunera, porque yo la aventura, a mí me parece que aquello más bien fue un desastre. Bueno, hay de todo. Voy a empezar por el principio y te voy a decir que este año se están celebrando hasta el día 15 de diciembre, además. Efectivamente. Esta es la sexta convocatoria de las jornadas madrileñas de novela histórica. Uh-huh. Y en esta ocasión, como bien sabes, el título es En tiempo del emperador Carlos V. Y se han celebrado unas, que ya son 3, y uh-huh, queda otra jornada por cumplir. En la primera estuvo el historiador del arte Sergio Ramírez, que es autor del ensayo Francisco de los Cobos y las artes de la corte de Carlos V. Este fue consejero y secretario de Carlos V y fue una charla muy interesante. Uh-huh. Después siguió otra de Eduardo Valero sobre Juan de Austria, que fue vecino del municipio madrileño de Leganés. Ya sabes que vivió allí e incluso existieron algunas películas como Jeromín, donde contaban toda esa historia. El segundo día hicimos, como bien has dicho antes, las jornadas sobre los comuneros. Y entonces participó Lorenzo Silva y Olaya García, que la verdad tienen 2 libros, cada uno el suyo, uh-huh, sobre los comuneros, y que han tenido muchas ventas y son 2 grandes libros. Con ellos aprendimos muchísimo. Y esa fue la mesa redonda que yo moderé.
Y bueno, creo que estuvo el resultado, yo creo que llegasteis a la conclusión de que pobrecitos comuneros, ¿no? Bueno, ya sabes, los comuneros, cada uno tiene su opinión. Lorenzo Silva dijo que se quiso hacer esa rebelión comunera desde las leyes contra las leyes y redactando una constitución nueva para que Carlos V no cogiese todo el dinero y se lo llevase a, digamos que al imperio, porque él quería ser emperador y tuvo que pagar bastante dinero. Y es lo que hizo, para conseguir los electores. Se lo llevó, y la verdad es que cuando él se fue a Alemania dejó a todos a un equipo de flamencos que él se trajo, que hicieron la economía tal como ellos la movieron, pues fue muy mala para los castellanos y para todos los españoles. Y Olaya García nos señaló, dice que eso no fue una rebelión, sino que fue una revolución. Incluso dijo que eran los primeros demócratas, incluso podría haber sido la primera república, pero no. La intención de los comuneros siempre fue la monarquía, o sea, siempre estuvieron pendientes del rey y de la monarquía española. Lo que pasa, lo que no querían es que las arcas castellanas y españolas y aragonesas en aquel entonces, pues se quedasen vacías por culpa del anhelo de nuestro rey, del rey nuestro, digo, de nuestros antepasados, en ser, pues, Carlos V de Alemania. Y como bien decía Lorenzo Silva, dice, este era Carlito Superstar. Bueno, vamos a recordar que el libro de Lorenzo Silva se llama Castellano y el de Olaya García, Pueblo sin Rey. Y Javier Velasco Oleaga, director de literatura, de Todo Literatura, si alguien quiere saber más, que entre en vuestra web, que es imprescindible, y que lo descubra, ¿no? Exacto, eso es. Y decir que todavía queda una jornada más, que es el jueves 15 de diciembre, y va a ser muy interesante porque también se va a hablar sobre el Madrid comunero y clausurará estas jornadas la escritora María Pilar Queral del Hierro, que también es otra escritora conocida, y ella hablará sobre Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V. Pues Javier Velasco Oleaga, muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos nuestros oyentes. Pues un saludo del equipo de este Café Literario Sexto Continente. Tenéis todos nuestros audios en la web de Radio Televisión Española, en el apartado de Play RTV y en iVoox. Publicamos reportajes sobre el programa en mi web www.miguelangelderrus.es. Si ponéis en vuestro buscador Sexto Continente y RNE, os salen los audios del programa a la primera. Y como decíamos al principio de este tiempo de libros, muchas gracias por estar ahí. Hay gente, algunos de vosotros, que lleváis ahí pues, como unos 12 años, y sin vuestra escucha y a veces participación directa que nos proponéis por Twitter Libros, esto no sería posible. Estuvo Juan Carlos López en la producción, Daniel Muñoz en el control técnico y Miguel Ángel de Rus en la dirección y la presentación de este programa. Como siempre os decimos, cuidado ahí fuera, está lleno de gente. Un abrazo.